pregunta es para la ponencia de Paloma y de Teresa. Son dos preguntas, creo que particularmente va dirigida a Paloma porque has hablado de un tema que son las Met Gala y entonces sobre eso tengo dos preguntas. La primera es si lo conoces, o sea, es decir, si lo sabes. Tú sabes si de pronto en la Met Gala de 1992, que era de Fashion and History, de pronto hubo muchas referencias a la antigüedad clásica o no, o sea, sí sabes, ¿no? Porque yo sé que no es la que tratas ahí. Hubo alguna referencia, pero donde hubo realmente referencias fue en la de 2003. Esa es mi segunda pregunta. Claro. Sí, porque mi segunda pregunta tiene que ver con la gala del 2003. No sé qué opinas tú de que esa Met Gala del 2003 pueda entenderse como un llamado al orden y al buen gusto. Lo digo porque, o más bien, en contra del estilo Dirty 2000 de Cristina Aguilera, que además se caracterizó mucho por vestir en chándal de Juicy Couture, por los pantalones ultrabajos, por los tops, bueno, todo lo que representa este estilo, que además era en ese entonces el estilo de Paris Hilton, que posteriormente del 2007 al 2012 va a ser el estilo que adoptan las Kardashian, ¿no? Hasta que se transforman cuando llega Kanye West y se va a decir que las estiliza, ¿sí? Pero bueno, a lo que voy es a que además, o sea, o lo digo porque eso coincide con la llegada de Tom Ford a Gucci. Y porque convierte además, él hace una campaña en el 2003 justamente, que es la porno chic, ¿no? Que se vuelve supremamente además controversial y que coincide además con la casual salida de Frida Gianni de Gucci. Y qué casual que además en ese 2003 entra Alessandro Michele a Gucci, ¿no? Y Tom Ford se vuelve el anfitrión de la Met Gala del 2003, ¿no? Que yo creería, ¿no? Que es como, o sea, la entrada de Michele pienso que puede ser la llamada al orden de la casa, de volver a lo que es el estilo clásico que al parecer es el que le gusta a la casa, que es el de Alessandro Michele. Estoy pensando, ¿no? Y además intentando corregir a Tom Ford, ¿no? Haciéndolo anfitrión de esa gala, ¿no? No sé, se me ocurre, pero... La verdad es que me parece muy interesante, ¿no? O sea, esa guerra entre dos diseñadores que podría tener... No lo había pensado, pero lo tengo que valorar. Pero yo más que diseñadores, porque no creo que sea entre diseñadores, pero sí de la casa. O sea, la casa... Sí, como un intento de volver al clasicismo y entonces plantean esta... O no, decir como, están vistiendo horrible, hay que vestir como es el buen gusto, ¿no? Que es justamente el que van a imponer. Además, porque las siguientes exposiciones son las de la moda británica, es decir, viene como una serie de exposiciones históricas. Sí. Sí, pero no sé, o sea, lo pienso por... Sí, pues puede ser muy interesante. Muchas gracias. Lo tengo que mirar. Inicia, por favor. Compacta sesión. Gracias. Solo me han faltado quizás los videojuegos. De hecho, se está trabajando mucho Hay un colega en Sevilla. del proyecto especialista, pero por razones académicas no ha podido. También porque ha habido un congreso específico en Sevilla, la gente de Fernando Gonzalo y todos estos. Bueno, hay un montón de cosas. Y a lo mejor por orden inverso en las intervenciones. Yo voy a intentar, sé que no podré ser breve. Lo digo porque antes de ayer tenía una conferencia en la Asociación de Historia de la Universidad Carlos III de Madrid y estuve 2 horas y media hablando de conferencia. Entonces, no en vano me dicen que soy el Fidel Castro del siglo. Fidel Castro del siglo. Cojo un micrófono y digo, vale, bueno. No sé cuál es la virtud de la investigación monolítica en un espacio de estudio. De hecho, a propósito del último investigador, supongo que Óscar será amigo tuyo, y entonces, joder, además se dedica solo a esto. Ese énfasis a mí me hiere porque en el repaso historiográfico ha faltado una cosa, por lo menos, un libro que editó Pepe Uroz en 1999 en Alicante, donde hay
al menos un artículo muy bueno sobre el rey David, interpretado por Richard Gere y machacado por Jaime Armán. Y de paso, si te interesa, también tengo en Clio un artículo que se llama Jerjes, una drag queen, a propósito de 300 tontadas. Pero en general las intervenciones oscilan en torno a, desde mi perspectiva, un problema que es interesante. En la cuestión de la recepción, no tenía ni idea de que vuestra comunicación fuera a suscitarme el enlace entre aquello a lo que yo me estoy dedicando últimamente y cuestiones de historiografía y de recepción. L'enfant terrible en sociología en este momento es Hartmut Rosa, que ha escrito La Resonance, y es un libro que ha tenido un impacto enorme porque se está adoptando como una nueva línea de análisis sobre la religión en el mundo antiguo, fundamentalmente la cuestión de las transferencias, ¿no? El libro de Rosa es muy difícil de entender y sobre todo cuál es su aplicabilidad para los estudios de antigüedad. Básicamente, el subtítulo es Una sociología de la vida buena. Y no es un libro de autoayuda, sino un análisis de cómo se ha producido el desajuste del individuo con respecto al mundo actual por la posibilidad de acceder a la totalidad del mundo a través de un clic. Y entonces nos da la impresión de que el mundo es accesible, es apropiable, el mundo nos es comprensible, pero ese clic nos hace desvanecernos ante una infinidad de cosas que nos hace temblar. Y el ejemplo fundamental es que esa proximidad del conocimiento nos permite analizar el átomo, lo manipulamos y creamos la bomba atómica. Entonces nos hace inseguros y intranquilos ante la realidad. Entonces propone una actitud existencial diferente. Y creo que el asunto que habéis planteado de la moda se necesita, dice él, un oasis de resonancia, y la resonancia consiste en que hay un emisor de vibraciones de agent en la agency, toda esta teoría también de la función del individuo, que puede o no tener éxito, eso no escuchado, es decir, ese oasis de resonancia, un grupo social receptivo a esa vibración, y entonces se produce una intercomunicación. Por eso no es una cuestión de imitaciones, no es un eco, sino que es una resonancia, porque hay una acción recíproca. Conforme lo planteabais, veía yo un ejemplo estupendo para la aplicación de la teoría de la resonancia de Hartmut Rosa. Pero más allá de este tipo de cosas, que es estar a la última en la moda del conocimiento, pues si uno cita a Rosa, el éxito lo tenéis ya asegurado, y si da la impresión de que además sabéis que es la transferencia del self-worth a la communitas en el concepto de Turner, de una comunidad que no es la realidad, sino un escenario específico donde se pierden los sistemas de relaciones tangibles. El Camino de Santiago es lo que Víctor Turner pone como ejemplo de lo que es una comunitas. Entonces, se puede tener éxito o no. Y es un mecanismo óptimo para explicar por qué es aceptable una determinada moda, y el éxito es porque hay una comunitas capacitada para aceptar ese mensaje. Pero todo esto es pura ideología. Lo habéis puesto en uno de los creo que se citaba a Lagerfeld, ¿no? Y entonces, a mí como historiador me interesaría específicamente conocer o intentar entender cuál es la ideología subyacente. Y la ideología subyacente es tremenda, porque es que hablábamos de reificación y cosificación, y es la mujer estatua, el vestido convertido en columna y la mujer convertida en columna. Me han faltado machos ahí con la tableta del Holiday Inn
para entender un poquito cuál es el universo ideológico subyacente a esta belleza y hermosura que me estáis exhibiendo. Me palpitaba los vellos del antebrazo todo. Por ahí irían mis reflexiones. Nosotras no creemos que haya ideología. Pero la ideología está aquí Sí. y ahora. Y está en todas partes. Es como yo soy apolítico, ya sé de qué eres. Sí. No, hay ideología. Es decir, el mundo clásico es un modelo, por eso se llama clásico. Leed la definición de clásico en la Real Academia de la Lengua, en el diccionario, y dice, lo clásico es aquello que es digno de ser imitado. ¿Y qué es lo digno de ser imitado? Hubo un ministro de Rajoy que dijo que el ministro del Interior, que dijo que historia. En el siglo XXI, ¿y cuál es el lugar de la historia? Pero nos quería devolver a Isabel II. No, esa es la putada, esa es la putada. ¿Cuál es el modelo de España? Cuando se está recuperando una moda clasicista, en esta cosa que para mí ha sido una enciclopedia, y me tienes que contar. Porque claro que hay el más mayor, y entonces hay como que todo eso es ideología, por Dios. Yo, Jaime, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que hay ideología, pero no en todos los casos es la misma. O sea, lo que planteamos es que la recepción del clasicismo da para muchísimo debate y cada caso es diferente. Entonces, Teresa decía, no creemos que haya ideología en el caso del Palladio, de este vestido. No. ¿Tú decías que no? Vale, Yo creo que no hay ideología. Yo creo que en el Palladio no hay ideología porque es un intento de trasladar una forma arquitectónica, una teoría de un arquitecto a un vestido, pero bueno, tú tendrás O sea, otra. No era una crítica, era una forma Sí, que me suscita lo que me habéis enseñado y me abre un marco de referencias y de reflexiones que ni se me había ocurrido. O sea, yo digo que no hay ideología en el sentido de que tal y como está planteada la industria, o sea, lo que decimos en un momento determinado también es que es verdad que en un momento se recupera eso porque se quiere, por ejemplo, hay ideología en el sentido de que se recupera parte del patrimonio, o sea, se asocia, ¿no? O se eligen esas escenografías por una idea de eternidad, de querer elevar el nivel, el respeto hacia estos productos, ¿no? En un momento en el que la industria está muy denostado. Pero en el caso concreto de la mujer columna no sé si hay ideología, porque del mismo modo en que en uno de los, me parece que era, sí, el desfile con el que se inaugura un poco esta presentación, ¿no? Que es el de Dior, después ha seguido uno sobre la moda versallesca, después uno sobre la moda española. O sea, quiero decir que van cambiando con la temporada, incluso dentro de una misma temporada, pues hay un desfile otoño-invierno, pero luego también una versión crucero que es como más sencilla y que nada tiene que ver. Entonces yo no sé si hay realmente una ideología en estos, cuando se recupera en concreto este tema un diseñador. Otra cosa es que venga asociada a una idea, pero una cosa así común es lo que creemos que no había, ¿no? Y efectivamente esas ideas sí que pueden llevar una ideología, ¿no? Es muy claro en el sentido de la eternidad que contrasta con, o sea, quieren un poco lavar una imagen, ¿no? De productos que se están, realmente participan de la industria esta tan contaminante, tan... Pero bueno, no es en el caso específico de la mujer, diría yo, al menos hoy en día. Bueno, Jaime, no tengo la menor idea que quiere decir chachona, pero tampoco te veo vestido de chachona. Quedan las preguntas de Miguel Gloria, Antonio Gustavo y las palabras de Antonio. Ay. Bueno, nada, voy a intentar ser brevísima. Me han encantado las tres, me parecen fascinantes.
Oscar, me venía a la mente efectivamente con el tema de los vestuarios y demás, ¿no? ¿Qué influye más? ¿El tipo, la moda del momento, las colecciones que puedan sacar sobre los vestuarios que se van a realizar para series de televisión, que también hubiese sido otra charla, eso de series de televisión, y las películas, viceversa, o sea, es. Luego es que me han encantado tanto las fotografías que habéis puesto, porque claro, no solamente el diseño de los vestidos, sino luego la fotografía. Y yo creo que eso no es otro ámbito incluso, ¿no? Como, ¿quiénes son esos fotógrafos, no? Porque una cosa es que el diseñador cree ese modelo de vestido y tal, pero luego está, por supuesto, la escenografía, los templos, en fin, todas las ruinas, tal. Y claro, los fotógrafos que realizan esas fotografías, era como de dos bailarinas, ¿cuál era la de Tom Ford? Que son dos fotografías en blanco y negro, y es que están como dos bailarinas Sí, de que Pompeya, a mí me están como recuerda flotando, mucho, están sí. como flotando con el velo así por encima. Sí, sí. O sea, esos fotógrafos en una formación en arte clásico, o sea, es que yo creo que es otro ámbito incluso de estudio, ¿eh? Dentro de lo que es la moda y el diseño, el tema de los fotógrafos y tal, que hacen los reportajes. Bueno, es que no sé muy bien tampoco cómo se organiza eso, ¿no? Si el diseñador supongo que tiene con la marca publicitaria o sesiones para plantear esos reportajes, pero es que son fascinantes y tienen ya en sí mismo un hilo y un argumentario maravilloso, ¿no? Y a propósito de la biología, claro, es que Trump quería aprobar un decreto para que todos los edificios públicos fuesen neoclásicos, todos los edificios de construcción fuesen de estilo neoclásico en 2020. Eso no sé si está conectado con el tema de la moda o no, pero ¿cómo se llama? El decreto era Making Federal Buildings Beautiful Again. Quería aprobar, no se aprobó porque no salió como presidente, pero probablemente se hubiese aprobado. Y para que todos los nuevos edificios que se levantasen fuesen de estilo neoclásico. Eso en 2020. El rey Carlos III, que era un príncipe de Gales, escribió un libro sobre la arquitectura británica que tenía que mantenerse la forma típica de la arquitectura. Hay muchas palabras y estamos jugando con el tiempo, como siempre. Pues yo voy a acabar directamente. Bueno, por supuesto que os felicito a los cuatro porque he aprendido muchísimo y he disfrutado muchísimo, pero bueno, soy una ignorante, me gusta el cine de romanos, pero soy una ignorante y lo poco que sé lo he aprendido de vosotros. Y de la moda ya, te cuento, bueno, me quedo también alucinada. En fin, yo quería preguntarle a María del Val, no sé muy bien cómo queráis. Maribal. Bueno, son más que nada a lo mejor aportar algo, porque cuando vi tu título de intervención pensé en una cosa y luego no ha salido y creo que es importante. Que tiene que ver con, bueno, por supuesto con la vigencia de las obras clásicas, de las tragedias concretamente, en los conflictos bélicos actuales. Y es el proyecto del que yo supe precisamente por Marta González, en la Autónoma de Barcelona, de Trojan Women Project. Que, bueno, pues nada, porque lo conozco. Sí. Que creo que debería difundirse más, porque muy poca gente lo conoce. Y también los conflictos bélicos antiguos, pues, pero que puede llevarse al día de hoy. Me acordaba de ese epigrama, esa adivinanza de la antología palatina, que si queréis luego pues, lo puedo leer, porque me acordaba vagamente, pero lo he buscado y ya lo tengo completo. Y una pequeña aportación, no sé, puntualización. Gemma Hamilton nunca representó tragedias. Esos eran cuadritos escénicos. Ella parecía pues como Ariadna, como Cassandra, como no sé quién. No, lo representaba ella pues en Nápoles, con su amante Hamilton,
y luego no sé si cuando volvieron a Londres también se hicieron muy famosos. Y yo creo que ahí, bueno, pues podía trazar un hilo conductor con Isadora Duncan y todo esto, pero no lo sé. Pero vamos, que no era que representara nada, porque ya Krill realmente, bueno, si acaso de balletes, pero me parecía que como mucho, sabiendo lo que era, ¿no? Bueno, voy a intentar ser muy... A ver, yo creo que, bueno, os felicito a todos y yo creo que, como ha dicho Óscar, creo que ya tenemos que dejar de justificarnos ante Jaime y ante otros. Pero sí que es verdad, porque claro, imaginaos lo que hubiera dicho Jaime si yo hubiera explicado la antigüedad de los burdeles. Entonces no pasa nada si Jaime... Pero es verdad que hay que dejar de justificarnos, pero sí que hay que hacer una autocrítica. Y es que a lo mejor no nos sirven algunos objetos de estudio que tenéis, y yo lo estoy pensando, ¿no? Y es que a lo mejor la recepción ya no nos sirve. ¿Por qué? Porque estamos utilizando categorías de filólogos con el permiso de Maribal. Y a lo mejor lo que necesitamos es pensar con qué metodología y qué categoría utilizar o qué categorías utilizar. Y a lo mejor Francisco García Jurado nos da, sin él saberlo, la clave. Él que da la crítica que nos está haciendo Jaime. Si planteamos la antigüedad como algo que se hereda, ¿no? Como un objeto que se hereda, si lo planteamos como un organismo vivo, también nos lo hacen a criticar. O si como un fantasma, también, ¿no? Que son las tres metáforas que él utiliza. Pero él nos da una cuarta, que es como material. Entonces, a lo mejor la antigüedad es un material y entonces lo que nosotros, cuando hablamos de recepción, lo que vamos a ver es qué hacen esas manos con ese material, con ese barro, que el barro es la antigüedad. Y entonces, ¿qué hacemos? Ese barro moldeado, que es la antigüedad, nos va a permitir acercarnos a la cabeza o a la sociedad que está moldeando la antigüedad. No lo sé, es una propuesta. Es decir, a lo mejor para el ataque de Jaime es, no, perdón, es que la antigüedad nosotros nos la estamos recepcionando. La antigüedad es material. Y ese material me permite a mí, como por ejemplo Krakauer y la Escuela de Frankfurt, Krakauer dice, bueno, ¿qué es lo que también la autocrítica? A lo mejor lo que queremos es saber cuál es nuestro objeto de estudio. El objeto de estudio a lo mejor es saber las tendencias, no la ideología. O tal vez sí. Pero a mí me interesa a lo mejor qué tendencias hay en la sociedad a través del uso de la antigüedad. ¿Qué psicología social? ¿Qué es lo que hace consumir a esa sociedad y moldear esa antigüedad? No sé, yo creo que tenemos que hacer una porque como sigamos con categorías filológicas, nos van a mal. Y ya está. Y también, una crítica a Jaime, esa materialidad, si convertimos la antigüedad en un material, ¿qué hacemos? La hacemos absolutamente democrática. Y a lo mejor es lo que le molesta a Jaime, el giro democrático de que la antigüedad, ¿vale? Pues ya no es de los señores blancos, sino también puede ser de la cultura popular, de alguien que es, no sé qué os parece si la convertimos en eso, en ese material que todo el mundo puede utilizar. Y entonces ahí le devolvemos a Jaime, y es que lo que le molesta es el giro democrático. A mí me encanta la explicación. Sí, era Antonio y Gustavo. Yo no sé, Óscar, si estás de acuerdo conmigo. Yo no sé si estás de acuerdo conmigo, La Roma de la HBO. Entre una de las mejores, sin duda. Sí. No sé si se me ocurría esto. Pues es verdad que no es estrictamente sobre cine romano, pero yo no paro de ver la serie esa. Y yo digo, joder, recuerdo el final de la primera temporada, cómo le ayudan a ponerse la toga a Tito Pulo, el episodio del asesinato de César. Si había algo pesado de poner, difícil de poner, incómodo de llevar, tenía que ser esa prenda.
ayuda a Tito Pulo y ese César, ese Sharon Hinz, es verdad que con más pelo, seguramente el que tenía el dictador, pero yo no me la puedo quitar de la cabeza, me parece una serie magnífica, ¿no? Incluso la actriz que hace de Cleopatra, que es una secundaria muy conocida en Inglaterra, es un papel muy complejo, porque Cleopatra tiende hacia la actuación, a la sobreactuación, etc. A mí me parece una serie... Totalmente. Es una de las mejores producciones de los últimos años y del cine romano en su conjunto. Es especialmente interesante, bueno, sin extenderme demasiado, cómo combina la historia de esos personajes principales ya conocidos, clásicos del cine romano, como Julio César y Cleopatra, con gente de las clases populares, digamos. Cómo combina ambas historias y cómo se entrelazan constantemente de una forma magistral. Me encanta también a nivel personal, pero creo que como objeto de estudio de recepción clásica es también muy interesante. Si podría decir algo muy brevemente, por favor. ¿Puedo? Muy brevemente. Sí, simplemente decir que llevo 2 días disfrutando maravillosamente con la playa de que aquí se ha congregado gracias a los oficios del profesor Lucas y que hay que agradecérselo. Y luego a buscar muy brevemente ese revival que sucede con Gladiator, que seguro que has hablado en la tesis de él. Aquí probablemente no lo has dicho por la obligada concisión del formato, pero ¿se sabe o se ha comentado a qué se debe, a qué igual coordenadas políticos, culturales, se debe a que de repente, de alguna manera, aparezca Gladiator y a esa pieza le sigan otras tantas? Bueno, hay diferentes explicaciones. La principal y más sencilla es simplemente el éxito que tuvo. Fue la primera gran producción desde el 64, desde la caída del Imperio Romano, digamos, en la que se invirtió un dinero monumental. Es la primera película épica desde los 60 y fue un éxito. Fue un éxito rotundo, también lo fue a nivel de taquilla, en los Oscars, y de alguna manera la pela es la pela, ¿no? Digamos, entonces, explicado brevemente, creo que puede haber también detrás una serie de factores, digamos, sociopolíticos, bélicos incluso, el contexto de la guerra contra el terrorismo, por ejemplo, que ha podido de alguna manera también influir, y de alguna manera lo analiza la tesis, en dar continuación a ese revival, que además creo que ya ha tocado a su fin o toca a su fin hacia el 2014-2015, y de alguna manera se ha trasladado quizá al cine medieval, de temática vikinga, pero no tanto de romanos. Yo ahí veo no solo yo, se habla de esa finalización de esa tercera época dorada del cine de romanos. Aunque, por supuesto, sigan estrenando algunas producciones, pero ya no hay mucho impacto. Bueno, siendo las 2 menos 10, invito al doctor Rutlá a cerrar. Quería preguntar. A cerrar con una pregunta, por eso. No, es que han sido, enhorabuena desde luego. Yo creo que, insisto en que se ha mantenido un listón altísimo permanentemente y, en cualquier caso, sin entrar en el tema de la ideología, que es otro gran tema que ha salido, desde luego hay ideología, podemos discutir cuál, pero la hay. Óscar decía que no hay que olvidar que el cine es entretenimiento. Yo creo que lo primero que habría que decir con la moda es que no hay que olvidar que la moda primero es negocio. Y a partir de ahí hay ideología, consumismo, lo que se quiera, ¿no? Otra cosa es que haya ideologías, igual mejor que ideologías, de acuerdo. Pero sí que yo estaba pensando, y lo decía Jaime, digamos, esa preocupación que le ponía los pelos como escarpias ante vuestro tema. Es verdad que ese mundo antiguo que se está recreando ahí es volver a Winkelmann, ¿no? Es decir, vuelve a ser un mundo antiguo tan limitado, tan específico, tan selectivo, excluyente. Quiero decir, simplemente como elemento a muchísimo de sí. Sobre María, también interesantísima. Y por ejemplo, yo ahí oí algo que me ha vuelto a recordar lo que comentabas tú, muy interesante, a Marta González, cuando hablaba precisamente en esta revisión de los textos clásicos. Ella criticaba las traducciones tradicionales que simplemente en la elección de los términos con los que se traducía un verbo griego suavizaban la
brutalidad de la acción. Es decir, y allí, por ejemplo, en las traducciones, además en las traducciones dominantes, las canónicas, vamos, como que no se dio ángulo muy interesante. Y a Óscar, bueno, simplemente que faltabas tú. Aquí estoy. No, pero quiero decir que en este panorama también tienes que incluirte tú, ¿no? Sí, solamente una cosa, Antonio. Creo que en los estudios de perspectiva de género los historiadores estáis mucho más avanzados que los filólogos. O sea, en la filología somos tres, pero tres de 1, 2 y 3, los que intentamos abordar la perspectiva de género. Y siguiendo la estela vuestra, la de los historiadores, que sí que os habéis dado cuenta de ciertas cosas. Entonces, ciertamente, el asunto de la traducción es complicado. Porque ya los propios clásicos emplean la palabra violentar, violación, y resulta que las traducciones pues se pone pasión, amor, relación íntima, entonces, pero vamos muy por detrás de vosotros, por eso estoy aquí encantada. Bueno, y por favor, gladiator, pronunciad a la latina, no lo pronunciéis en inglés, decid gladiator, para esa película, que gladiator.